palabra para cada uno de nosotros en esta noche. Hay algo especial de parte del Señor que Dios nos entrega esta noche. Gloria al Señor. Tuve una experiencia muy especial esta madrugada. Como dice en la Biblia, que le pasó a alguien que se le fue el sueño. Y cuando estoy ahí, que solamente comienzo a meditar, y créame que yo prediqué aquí antes de venir. Fue algo tan especial y yo me gozaba y con lágrimas en los ojos le daba gracias al Señor, porque no hay algo que nosotros valoremos más o debamos valorar más que ver la presencia de Dios manifestada en un lugar. Dios es demasiado grande, Dios es demasiado bueno, y Él en su gracia y su misericordia derrama de su espíritu sobre nosotros, manifiesta su gracia, su favor y su misericordia sobre nosotros. Y yo creo que eso es más que suficiente para que nosotros le glorifiquemos y le adoremos todos los días de nuestra vida. Gloria al Señor. Yo le voy a invitar que busquen su Biblia en el libro de Josué, capítulo 5, verso 13 en adelante. Josué, capítulo 5, verso 13 en adelante. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre poderoso del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Capítulo 6, verso 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Amén. Padre eterno, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Gloria al Señor. Escuchamos que siempre escuchamos y vemos, se habla en la Biblia cuando Dios llama a un hombre, cuando Dios llama a alguien, y que Dios lo hace con propósitos. Es una palabra que incluso a todos nosotros nos gusta. Cuando alguien te dice: Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito en tu vida. Y esta palabra en ciertos momentos resulta alentadora. Quizás en un momento de dificultad, en un momento de crisis, y alguien viene y te dice: tranquilo, confía, Dios tiene un propósito, Dios sabe lo que está haciendo. El asunto que a veces no logramos ver o no logramos tomar en cuenta cuando nos dicen que Dios tiene un propósito es: ¿qué tipo de propósito tiene Dios? ¿De qué manera? Ese propósito que Dios tiene conmigo, ese propósito que Dios tiene con usted, ¿en qué consiste? ¿De qué manera Dios lo va a hacer? Porque a veces no es suficiente con que usted sepa o usted entienda que Dios está haciendo algo o Dios va a hacer algo en tu vida. Sino la pregunta es: ¿de qué manera es que Dios lo va a hacer?
Porque a mí me pueden decir, a usted le pueden decir, Dios te va a bendecir. Y uno se goza, ¿verdad? Uno se siente bien. Wow, Dios me va a bendecir, sí, pero ¿de qué manera Él lo va a hacer? Y cuando nosotros no aterrizamos en esa parte de tratar de analizar o entender que Dios tiene múltiples formas de hacer las cosas, es ahí donde cometemos el error de que cuando las cosas no están pasando como yo creía que tenían que pasar, entonces ya yo no estoy viendo a Dios en eso. Porque Dios sí me dijo que me va a bendecir. Dios dijo que va a hacer esto, que va a hacer aquello. Y yo me gocé. El asunto es que lo que yo estoy viendo en mi vida y en mi entorno como que no se parece. Porque nunca me detuve a pensar de qué forma Dios lo iba a hacer. ¿Cuáles eran las herramientas que Dios iba a utilizar para darme esa bendición? ¿O en qué consiste la bendición que Dios me quiere dar? Y por eso yo quiero hoy poner un subtema y ponerle a este mensaje a la manera de Dios. A la manera de Dios. Y quiero comenzar este mensaje con un breve testimonio, algo reciente. Mi esposa y yo estábamos pasando por una situación un tanto difícil. Y ustedes recuerdan los días pasados, esa lluvia que cayó, que estaba tremendo. Bueno, donde nosotros vivimos es una casa un poquito, ¿verdad? No muy preparada, vamos a decir así. Y esa agua ya usted sabe. En fin, que en medio de esos procesos, entre otras cosas, pues la estufa de nosotros se dañó. Y ya la estufa estaba que uno no sabía qué iba a hacer con ella. Pero tenemos también el dilema de que la nevera tiene también su batalla. Y la esposa mía me decía, ¿qué vamos a hacer? Porque hay que hacer algo. Yo le decía, sí, hay que hacer algo, pero déjame ver. Porque hay que resolver con las dos cosas, pero no podemos resolver con las dos cosas al mismo tiempo. Hay que elegir una. Y esa que elijamos, no es que no vamos a poder hacerlo así tampoco, tan rápido. Pero yo siempre tenía en mi mente y decía, yo creo que la prioridad es la estufa. Que no es obligado a beber agua fría, ¿verdad? Aunque hay cosas, ¿verdad?, que se dañan si no están en la nevera, pero ahí está la suegra cerca. Y yo siempre decía, la prioridad es la estufa. Y a veces me ponía a buscar en páginas de que viendo si encontraba una barata y ahí, ya ustedes saben, ese proceso. Y un día, el 30 de diciembre, me invitaron a predicar a una iglesia en Sabana Perdida. Y cuando llego a la iglesia, yo he predicado mucho ahí, conozco a la mayoría. Y cuando estoy en la iglesia, predico normal, todo bien. Cuando despiden, una amiga, una sierva de ese lugar se acerca y me dice, wow, pastor, ¿cuánto me gocé cuando lo vi? Yo le dije, sí, gloria a Dios. Yo cada vez que la veo a usted me gozo también, porque es una persona muy humilde y muy cariñosa y siempre tiene como esa forma con las personas. Y ella me dijo, a mí me estaba pasando algo, le digo ahora, y hizo algo y regresó y me dijo, mire, ella tiene varias tiendas de electrodomésticos y ella se acerca y me dice, me estaba pasando algo extraño. Y es que cuando yo estaba en las tiendas, en la principal, donde ella siempre está, me pasaba algo raro, pastor. Y es que cada vez que yo me ponía a caminar por el área de la estufa, yo empezaba a escuchar su nombre. El pastor Galvez. Y me quitaba de ahí, andaba la tienda entera y no pasaba nada. Pero solamente hacía pararme donde estaban las estufas y empezaba a escuchar su nombre. Y en eso, me dice ella, en eso yo duré un mes. Y yo decía, ¿será que el pastor necesita una estufa? Eso era ella contándome. Y yo me sonreí. Y me dijo, yo no sé. Le estoy dando el testimonio. Yo misma no sé qué es lo que pasa. Pero cada vez que me ponía en ese lado,
escuchaba su nombre y yo dije, bueno, será cuando viene a ver que el pastor necesita una estufa. Por si acaso usted tiene una estufa, ya vaya, búscala, la que a usted le guste, la que usted quiera. Vaya, solamente tiene que decir que yo lo envié y cójala. Yo me quedé así. Le confieso que tuve que ponerme un poco porque sentí que las lágrimas venían para afuera. Usted dirá, una estufa no es gran cosa para usted, ¿verdad? Pero no es la estufa en sí. Es que yo recibí una enseñanza tan poderosa de parte de Dios. Porque usted no quiera saber todo lo que yo estaba fabricando y buscando en mi mente para yo resolver esa situación. Y a veces nosotros estamos tan entretenidos de un lado o tan preocupados de un lado y no estamos pendientes de que hay un Dios. Que Él te quiere dar lo que tú necesitas, pero no a tu manera, sino a la manera de Él. Y cuando yo llego a la casa, que veo a mi esposa, le digo, te tengo una buena noticia. Dime. Y el Señor nos regaló la estufa. ¿Cómo así? Sí, le conté el testimonio. A los 2 o 3 días fuimos, la buscamos, ahí está. Y eso me marcó. No es primera vez que Dios hace algo así en mi vida, pero usted sabe que a veces Dios hace cosas en uno y uno pasa un mes, 2 meses, un año y como que a uno se le olvida. Y cuando viene otra crisis, uno tiembla como que a uno se le olvida lo que Dios hizo en el pasado. Y yo decía, wow, Señor, verdaderamente que nosotros, tus hijos, la iglesia, si algo tenemos que aprender es a esperar en ti. Si algo nosotros tenemos que aprender es a dejar que Dios haga las cosas a su manera. Porque no es que Dios no quiere hacer cosas en tu vida. El problema es que Él tiene una manera de hacerlo. Y tú y yo queremos que pase de otra. Y por eso vivimos metiendo la pata día tras día. Porque yo quiero que sea de una forma y le quiero dar su ayudadita a Dios. Todos nosotros queremos lograr algo. Todos nosotros queremos alcanzar metas. Queremos que pasen cosas en nuestra vida. Tenemos sueños, metas, proyectos. Y quizás tenemos un esquema, quizás tenemos un formato armado de cómo nosotros queremos o vamos a alcanzar eso. Pero perdemos de vista que sí, Dios está de acuerdo, Dios también quiere que tú alcances esa meta, que tú logres esa meta. El asunto es que tú lo quieres hacer por aquí y Dios está planeando hacerlo por allá. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a orar y a buscar la dirección de Dios y que Dios nos revele su voluntad para que las cosas pasen a la manera de Él y no a la manera nuestra. La Biblia nos da varios ejemplos de cómo Dios hace las cosas a su manera cuando nosotros la estamos esperando de otra. La Biblia habla de un hombre leproso que se acerca a Jesús y se postra delante de él y le dice, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Y Jesús dice, yo quiero, sé limpio, y extendió la mano y le tocó y el hombre fue sano. Ahora, hay un dato aquí y es que no era permitido según la ley que Cristo tocara a ese hombre. Cristo había sanado a otros leprosos y lo hizo aún hasta de lejos. Le daba la palabra y ellos quedaban sanos. ¿Por qué razón a este hombre Él decidió tocarlo? Número 1, cuando no era necesario. Número 2, cuando no estaba permitido. Y quizás el leproso consciente no se le acercó mucho y le dijo, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Yo estoy casi seguro de que ese leproso pensó que Cristo le iba a dar una palabra solamente. Yo estoy casi seguro de que ese leproso lo más lejos que tenía era que Cristo lo iba a tocar. Porque él se acercó a Jesús sabiendo y escuchando lo que Jesús andaba haciendo por ahí. Él dice, este hombre tiene poder y él me va a quitar esta enfermedad. Pero él quizás no estaba pensando que Cristo lo iba a hacer tocándolo, sino dándole una palabra.
Entonces a veces usted está esperando el milagro de una forma, pero a la manera de Dios viene de otra. A veces usted está esperando que Cristo haga las cosas de una manera porque nosotros condicionamos a Dios y no nos damos cuenta muchas veces. Y Dios viene y te sorprende y lo hace a su manera. El leproso esperaba ser sanado, pero no esperaba ser tocado. Y Cristo lo tocó porque este hombre necesitaba algo más que una sanidad física. Estamos hablando de una persona que por causa de su enfermedad era expulsado del campamento. Por causa de su enfermedad era enviado al desierto a vivir con otros leprosos. Por causa de esta enfermedad, esta gente eran aislada de la sociedad. Pero pongamos la mente a funcionar. Vamos a imaginarnos que este leproso tenía esposa. Vamos a imaginarnos que este leproso tenía hijos. Pero esa enfermedad tocó su puerta. Y por causa de esa enfermedad, ahora el hombre es expulsado, separado de su casa, de su tierra, de su esposa, de su familia. Y ahora tiene que vivir no solamente con el dolor y la angustia de que tiene un problema físico, sino hay algo emocional que lo está atormentando. Porque mientras él está en el desierto, quizá escucha una celebración, porque la hija cumplió 15 hoy, pero yo no puedo acercarme. Quizá están pasando cosas en su casa, sus hijos están creciendo, pero él no se puede acercar. Y es por esa razón que yo entiendo que Cristo ahora tiene no solamente que hacer una sanidad física, sino que hacer un trabajo emocional en el corazón de este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre, si algo estaba anhelando, posiblemente era tener la cercanía de alguien, era recibir el toque de alguien. Él no solamente necesitaba que el problema físico se fuera, él necesitaba experimentar nuevamente lo que era estar cerca de alguien. Y cuando Cristo extiende su mano y lo toca, pasaron las dos sanidades. Naamán, un general sirio, que también tenía lepra, y alguien le recomienda y le dice: mira, vete donde el profeta, y allá ese hombre va a hacer algo. Ese hombre Dios lo usa y ese hombre te va a dar el milagro que tú necesitas. Naamán coge para allá a donde el profeta Eliseo, y el hombre llega con bombo y platillo, ya usted sabe. Y cuando dicen: mira, aquí está el general sirio que tiene un problema y necesita que tú ores por él, la respuesta de Eliseo fue: díganle a él que se meta 7 veces en el Jordán. Ni siquiera salió a darle la cara. Y dice la Biblia que este hombre se enojó. Y cuando se va molesto, el siervo le dice: ¿pero qué pasó? ¿Por qué te pones así? Este hombre dice: yo pensaba que cuando yo llegara, él iba a salir y me iba a recibir, e iba a levantar sus manos, iba a clamar al Dios del cielo y me iba a tocar y la lepra iba a desaparecer. O sea, él estaba esperando toda una ceremonia, todo un ritual, porque él era él. Pero Eliseo ni siquiera salió. Simplemente le mandó un mandadito y le dijo: díganle a él que se meta 7 veces en el río. Él pensaba que Dios lo iba a sanar de una forma, pero a la manera de Dios, Dios lo iba a hacer de otra. Yo necesito que usted entienda que muchas veces lo que usted cree que necesita no es lo que usted realmente necesita. Que a veces Dios tiene que hacer las cosas y va a hacer las cosas para trabajar en tu vida, pero no únicamente en lo que tú crees. Hay otras cosas que Dios está viendo. Este hombre pensaba ser recibido, pero este hombre no fue recibido, y aún así Dios lo sanó de una forma diferente. Otro ejemplo es el cojo del capítulo 3 del libro de los Hechos.
Dice la Biblia que Pedro y Juan estaban ahí y este hombre estaba mendigando, pidiendo limosna a la gente para que le dieran para él comer. Y cuando Pedro y Juan se paran ahí, la Biblia dice que él, mirándolo, esperaba recibir algo de ellos. Y Pedro y Juan, poniendo los ojos en él, le dijeron: no tenemos plata ni oro, más de lo que tenemos te doy. ¿Qué estaba esperando recibir él? Dinero. A la manera de él quería recibir dinero, pero a la manera de Dios, Dios le quería dar algo mayor. Dios le quería dar algo a él que cuando Dios se lo diera, él no iba a tener que pedir dinero jamás en su vida. A este hombre le preguntaban: ¿qué tú quieres? Y él iba a decir: dinero. Y no estaba mirando que Dios quería darle la sanidad, no el dinero. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que en el propósito de Dios, Dios lo va a hacer a su manera. ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho que va a hacer? ¿Cuántas palabras Dios te ha dado? ¿Cuántas promesas? Pero ¿a cuánto le pasó que cuando Dios le dio la promesa, usted se hizo un mundo? Usted lo vio. Wow, Dios me prometió tal cosa. Eso es que va a venir alguien y va a hacer esto y va a hacer aquello. Eso es que va a pasar así, va a pasar así. Y usted se hace un mundo, una película de cómo va a suceder eso que Dios le acaba de decir. Y yo me imagino que Dios hasta se ríe. Dios hasta se ríe. Porque Él lo está pensando hacer de una forma muy distinta. Entonces, cuando Dios tiene un propósito con una persona, Él hace cosas muy diferentes a las que usted y yo creemos. Por eso tomé como ejemplo este personaje llamado Josué. Porque es una persona que va ahora a emprender algo nuevo, a emprender algo diferente. Está viviendo una experiencia muy distinta, quizás que él no se esperaba. Pero fue un hombre que fue llamado con un propósito. Pero en ese propósito con el que Dios lo llamó, Dios tenía su forma de la que él iba a hacer las cosas. Y lo primero que pasa en este episodio que leí es que Josué, estaba ahí acostado y dice que ve este personaje. Y cuando él ve ese personaje con una espada desenvainada, él se levanta y coge la de él también y se cuadra con el hombre y le dice: identifícate. ¿Tú eres de nosotros o eres de lo contrario? Ahora note la respuesta que el personaje que se apareció allí le dio. Si alguien te pregunta: ¿tú eres de los míos o eres de los otros?, tu respuesta normal debe ser: no, de los tuyos, o no, soy de los otros. Esa debería ser la respuesta. Pero él le dice al personaje que está ahí: ¿de quién tú eres? ¿De qué lado tú estás? ¿De los míos o estás de lo contrario? Y la respuesta del personaje es: no. Como que no tiene lógica esa respuesta. Le dice: no, sino que como príncipe del ejército de Jehová, yo he venido aquí hoy. ¿Sabe lo que quiere decir esta respuesta? Esa respuesta lo que quiere decir, en otras palabras, dominicanamente hablando, cuando Josué le dice: identifícate rápido, ¿de quién tú eres? ¿De los míos o de los enemigos? Él le está diciendo: pregunta equivocada. Pregunta equivocada, Josué, porque aquí la pregunta no es de quién yo soy, aquí la pregunta es de quién eres tú. Aquí la pregunta es: ¿de qué lado estás tú? Porque yo vengo como príncipe del ejército de Jehová y yo voy a hacer algo contigo, pero yo necesito saber si tú estás ubicado en lo que yo quiero. Cuando el personaje le dice eso, dice que este hombre cayó en tierra y postró su rostro.
Le dijo, no, espérate, el asunto acaba de cambiar aquí. Y es importante que nosotros comprendamos en esta generación que esto muchas veces, mis hermanos, no se trata como a veces nosotros queremos saber si Dios está conmigo. Muchos de nosotros invertimos fuerza, invertimos tiempo, invertimos de todo para saber si Dios está conmigo. Muchos de nosotros queremos saber si Dios está en mi casa, si Dios está en mi negocio, si Dios está en mi ministerio, si Dios está en mi matrimonio. Y la pregunta que siempre hacemos es: yo quiero saber si Dios está. Pregunta equivocada. Lo que se tiene que saber es si tu casa está en Dios, si tu matrimonio está en Dios, si tu negocio está en Dios, si tu ministerio está en Dios. Por eso es que a veces usted y yo hacemos preguntas y nos turbamos porque no vemos respuesta. ¿Sabe por qué no vemos respuesta? Porque estamos preguntando mal. Esto no se trata de si Dios está aquí. Esto se trata de si yo estoy en Dios. Esto no se trata de que Dios visitó esta congregación. Esto se trata de que si la congregación está conectada con Él. Porque eso es lo que Dios está esperando. Cuando el personaje le da la respuesta a Josué, dice: no, se postró. Y le hizo la pregunta correcta. Luego de la pregunta hay una petición. El personaje, cuando se postra y le dice y se identifica, le dice: ahora quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás es santo. Aquí está pidiendo un reconocimiento. Lo primero que Dios quería era que Josué entendiera que no se trataba de si Dios estaba con él, sino de si él estaba en Dios. Lo segundo que Dios quiere es ver un reconocimiento de parte de este hombre. Y le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando es santo. ¿Por qué Él le manda quitar el calzado? Como también lo hizo con Moisés. Había una práctica en esa época, una práctica y una costumbre. Y es que en un terreno, en cualquier terreno que había, se identificaba el dueño y el esclavo por una sola cosa. Siempre que tú veías gente caminando descalza, la gente decía: ese es el esclavo. Pero aquel que tú mirabas con el calzado en los pies, decía: ese es el dueño. Así que lo que Dios está diciendo: quita el calzado. Tienes que reconocer que aquí el dueño soy yo y tú eres el esclavo. Gloria al Señor. Tienes que entender cuál es tu posición, Josué. Y Josué se quita el calzado. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo reconozco que tú eres el Señor. Yo reconozco que el jefe aquí eres tú y que aquí el siervo soy yo. Con ese acto de quitarse el calzado, entonces está reconociendo la soberanía del Señor. Lo siguiente que pasa, ya en ese terreno, en ese momento que tiene esa conversación, ya el personaje, Dios, ¿verdad? Dice: ok, ya hiciste lo que yo estaba esperando. Ya hiciste lo que yo estaba esperando. Ahora estás listo. Vamos para Jericó. Vamos para Jericó. Y allá Dios utiliza una estrategia. Y la estrategia que Dios utiliza es precisamente hacer que ellos tomen a Jericó. Usted dirá: ¿por qué, pastor? Sí, porque Jericó, en esa región que ellos tenían que empezar a conquistar, era no la ciudad más grande, pero era la ciudad más difícil de conquistar. Entonces, mire cómo Dios trabaja. ¿Qué es más fácil? ¿Preprimaria o kinder, como le dicen, o la universidad? ¿Qué es más fácil? Preprimaria, ¿verdad? Entonces nosotros estamos acostumbrados a comenzar por lo fácil. Y vamos escalando peldaños, como dice un coro.
Pero Dios utiliza una estrategia aquí diferente. Y lo que Dios hace es que le dice a Josué: yo no te voy a entregar lo más fácil. En este inicio donde tú vas a empezar a conquistar una tierra, yo te voy a poner a que conquiste primero lo más difícil. ¿Y por qué, Señor? Porque cuando tú conquistes lo más difícil, las demás pueblos y los demás lugares van a estar atemorizados y van a reconocer y van a tener que decir: si ellos conquistaron lo más difícil, ya nosotros estamos feos para la foto. Primero, porque Jericó era la que estaba mejor protegida, y segundo, porque Jericó era la que estaba simbólicamente más protegida por los dioses que ellos adoraban. Entonces ahora Dios le entrega a ellos lo más difícil. Y cuando ellos pueden derribar los muros, Dios milagrosamente, y conquistan Jericó, entonces le están mandando un mensaje a los demás lugares, a las demás naciones. Le están mandando un mensaje diciendo: el Dios que está con nosotros es el Dios verdadero, es el Dios todopoderoso, que si me dio la victoria en Jericó, ya ustedes no tienen más nada que buscar conmigo. Gloria al Señor. Hay gente que están peleando guerra y batalla y que están viviendo situaciones y usted se le está encontrando difícil. Precisamente fue porque Dios te puso lo difícil adelante. ¿Qué era más fácil, humanamente hablando? ¿Pelear con Goliat o pelear con un león? ¿Qué era más fácil, humanamente hablando? ¿Pelear con Goliat o embrujarse con un oso? Yo creo que a un Goliat, si se le paraba un oso o un león adelante, lo pensaba para pelear con ellos. Entonces Dios agarra a un muchacho llamado David y lo entrena con osos y leones. Por eso es que yo siempre digo que lo que le dio a David la actitud y el coraje para enfrentar a Goliat no fue la experiencia que él tenía con la onda, no fue que él era un hombre preparado. Lo que le dio la actitud a David fue la experiencia que él vivió en el pasado. Y por eso él dice: el Dios que me dio la victoria con el oso y el león, ese mismo Dios me la va a dar con este gigante. Gloria al Señor. Hay gente que está siendo entrenada en este tiempo para que lo que venga usted tenga la actitud correcta. Recuerde, mire algo, mi hermano, no se trata del tamaño. No se trata del tamaño del proceso. Le voy a decir algo. Hay una persona de este lado que su necesidad posiblemente es un apartamento. Y hay otro que está de este lado que su necesidad es una libra de arroz. Unos pueden decir: no, la prueba de aquel es peor porque un apartamento. Estamos hablando de un apartamento, esto es una librita de arroz. No se trata de eso. Hay dos personas que están esperando y ninguno de los dos tienen para lo que quieren. Ninguno de los dos tienen la forma, los recursos de conseguir lo que los dos están buscando. ¿Sabe cuál va a ser la diferencia? La actitud que tenga cada uno. Uno con el apartamento, el otro con la libra de arroz. Cuando viene a ver del apartamento se desespera y el de la libra de arroz dice: yo creo que Dios me lo va a dar, yo confío. Y eso prepara el carácter y el corazón. Y cuando venga el proceso con apartamento va a decir: una vez yo necesitaba una libra de arroz y Dios me la dio. Yo sé que así lo va a hacer ahora con este apartamento. Porque fue parte de un entrenamiento. Por eso es que las cosas que usted está viviendo en este tiempo, no empiece a medirla. No, el proceso de aquel es más grande, la crisis de aquel es mayor. No empiece a medir eso, que esto no se trata de tamaño, esto se trata de actitudes. Esto se trata de corazones en medio de la crisis, independientemente de la que sea. Es cómo tú actúas y cómo tú sabes esperar en Dios. Por eso posiblemente ellos mismos no sabían que se estaban enfrentando a lo más difícil primero. Y eso que era lo más difícil, mire como dice la Biblia, que estaban temblando a causa del Dios que los sacó a ellos de Egipto. Entonces a veces Dios utiliza una estrategia y usted no se da cuenta que está siendo parte de un entrenamiento. Y que aquella persona que pudo ver a Dios en una crisis que estaba viviendo,
simplemente Dios lo está entrenando para las demás crisis que vienen. Porque lo que Dios está haciendo es formando un carácter. Por eso, ¿por qué usted cree que el Señor dijo, en lo poco me fuiste fiel? ¿Usted cree que lo peligroso en el reino de Dios es simplemente la escasez? ¿Usted sabía que hay gente que la abundancia lo aleja de Dios? Hay personas que por la escasez se desesperan y dicen, no, yo no puedo seguir en esto. Y se van por ahí y ellos dicen, yo voy a tratar de resolver mi situación. Porque antes de yo venir a la iglesia a mí no me faltaba nada. Y ahora nada más hice venir a la iglesia y como que estoy viviendo en una batalla, en un asunto. Y quieren volver a aquella vida y volver al mundo porque ellos decían, es que allá afuera yo tenía fluidez y yo podía resolver lo mío. Aquí como que me siento con la mano atada. Entonces, por eso mismo Dios dice, por eso es que te tengo que tener en escasez, porque necesitas aprender algo. Pero hay otros que lo que le hace daño no es la escasez, es la abundancia. Es el tener. ¿Por qué? Porque cuando tienen, empiezan a sentir que no necesitan a Dios. Entonces, con esa gente, Dios trabaja de otra manera. Lo que Dios está diciendo, si tú puedes con esto, vas a poder con lo demás. Porque ahí formó un carácter. Y lo otro que Dios le enseñó a Josué es un principio en el reino de Dios, que todo lo que estamos aquí tenemos que hacerlo parte de nuestra vida, de nuestro día a día. Ese principio yo le puse un nombre, pastora. A ese principio yo le puse, gana primero y pelea después. ¿Te lo escucho? En el reino se gana primero y se pelea después. Hay gente que está en un pleito constante, en una guerra constante, en un tú me das y yo te doy constante. Y usted ve que por eso esa guerra no se termina nunca. ¿Sabe por qué? Porque no están funcionando a la manera del reino. No están funcionando a la manera de Dios. En el reino, Dios te dice, tienes que ganar primero en el secreto y después sal a pelear. Porque la garantía tuya es que venza aquí primero en el secreto. Porque aquí en el secreto es que vas a salir con la fe, la confianza y la actitud correcta para entonces enfrentar todo lo que esté afuera. Por eso es que cuando le damos para atrás la película otra vez, entonces vemos lo que Dios empezó a hacer primero en Josué. Le dijo, tienes que reconocer aquí que la pregunta la hago yo. No se trata de si yo estoy contigo, sino de si tú estás conmigo. Número 2, quita el calzado. Tienes que reconocer que el dueño aquí soy yo. Y cuando Josué lo hizo así, entonces las palabras que le dijo, mira, Jericó está bien cerrada, ahora eso está blindado, pero te voy a decir algo, Josué, vete con confianza porque yo ya lo entregué. No le está diciendo yo lo voy a entregar, le está diciendo ya yo lo entregué. ¿Sabe cuándo lo entregó? Cuando él se quitó el calzado de los pies, gloria al Señor. Por eso es que hay personas que en la intimidad, en el secreto con Dios, es que tienen las mayores victorias. Ahí es donde están venciendo y cuando salen a la guerra no tienen que hacer mucha fuerza. ¿Sabe lo que yo aprendí? Por experiencia, porque recibí un par de tropezones. Yo soy de los cristianos que cuando veo que las cosas se me ponen difíciles, yo me freno. Yo no soy de la gente que cuando veo dificultad para tener algo, empiezo a ver de qué oposiciones. No digo que no la haya, pero yo en las dificultades y en esa cosa que usted quiere como hacer algo y como que vienen muchas dificultades y muchas oposiciones, yo no soy de la gente que digo, Satanás me está haciendo la guerra, los demonios se están oponiendo. ¿Sabe por qué? Porque a mí Dios me enseñó que muchas veces esas oposiciones las puso Él y yo no le hice caso.
Hubo un momento que yo me desesperé y estaba vuelto loco buscando un dinero prestado para resolver algo. Y donde quiera que iba, nadie podía. Todo el mundo me decía que no. Yo decía, ¿qué batalla es? ¿Y qué oposición es? Y yo no me di cuenta que Dios me estaba librando de algo. Y encontré a alguien que me prestó el dinero y duré 2 años pagando rédito. Y ahí en ese proceso dije, ahí era Dios. Era Dios que me quería evitar este dolor de cabeza y yo no lo vi por ningún lado. Hay tormenta, mis hermanos, que no la manda el diablo. Pregúntele a Jonás si la tormenta que estaba sacudiendo la barca donde iba él la mandó Satanás o la mandó Dios. Él mismo dijo, miren, esa tormenta que está por desbaratar esta barca, hay un detalle con esa tormenta. Es que a mí me mandaron para allá y yo estoy cogiendo para acá. Cuando ustedes me tiren se va a calmar. A la manera de Dios, Dios tiene que enviarte tormentas para que tú retomes el camino. Yo he aprendido que cuando Dios quiere algo para mí y yo me mantengo en la dirección que Él quiere, es fácil. Ese lo hago o no lo hago. Voy o no voy. Hago el negocio o no lo hago. Es esto o aquello. Y usted se siente como, siéntese. Tranquilo, cuente hasta 10. Cuando usted sienta paz, hágalo con confianza. Entonces entienda que Dios tiene su forma de hacer las cosas. Dios tiene su manera. A veces nosotros estamos acostumbrados a que se nos diga, vamos a adorar a Dios y olvídese de los problemas. Vamos a adorar a Dios y deje esos problemas en su casa. Deje la carga en su casa. Y hay un problema con eso. Es que todo lo que usted deje en su casa, cuando usted se vaya de aquí, lo va a encontrar en su casa. Entonces lo que yo quiero ahora es que todo lo que usted puede identificar en su vida como una crisis, como un problema, como una batalla, como una aflicción, yo quiero que ahora en este momento usted piense en eso. Pero usted va a pensar en eso reconociendo y entendiendo que Dios está aquí. Y que eso que a ti te atormenta, eso que representa una guerra, una batalla, o aquello que tú estás anhelando tanto que Dios te entregue, este es el momento para tú depositarlo. Entonces ahí sí yo le voy a pedir que se enfoque y se desconecte de todo y enfóquese en que Dios está aquí y usted trajo eso. Porque hay hoy para usted una visitación del Espíritu. Viene respuesta del Eterno. Viene respuesta de Dios. Cierre sus ojos. Espíritu de Dios, gracias Jesús. Gracias, Rey Eterno. Estamos delante de Él. Estamos delante de Él. Dígale al Señor, hoy yo traje esto delante de ti. Esta es, Señor, la situación que me atormenta. Esta es la crisis que me está quitando el sueño. Esta es la situación que está produciendo ansiedad.
en mi vida. Esta es la preocupación que me está atormentando. Ya los puedo sentir. Y la deposito en ti, Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Ya los puedo sentir. Espíritu de gloria, Dios. Los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir. Los vientos de gloria del Espíritu de Dios. No vea esto como una mecánica, no vea esto como una monotonía. Yo sé lo que le estoy diciendo en esta hora. Este es el tiempo aceptable. Trae esa enfermedad a los pies del Señor y hoy te vas sano de este lugar. Trae esa crisis a los pies del Señor y encontrarás solución en esta hora. Espíritu de Dios. Trae esta carga delante de Dios. Deposita esa carga a los pies del Señor. Y encontrará respuesta